¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy hablamos otra vez de un tema del que hemos recibido muchísimas preguntas y se trata justamente de estos efectos adversos que ha tenido la anestesia en algunos niños de madres venezolanas. Hemos leído noticias por todos lados, comunicados, reportes. Escuchamos la entrevista también que yo hice al presidente de la Academia de la Medicina en Venezuela. Sin embargo, yo quería invitar el día de hoy a una doctora y me complace muchísimo invitarla, la doctora Marlis García Márquez. Ella es venezolana también, médico pediatra y neumonóloga, que ha estado además publicando en sus redes sociales sobre este tema, porque estoy segura, doctora, que ha recibido también muchas preguntas, ¿no? Y es normal que como mamás tengamos esa preocupación, ¿no? Bienvenida y gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación y por brindarme este espacio, sobre todo para brindar calma y tranquilidad a todas esas familias con este boom de esta noticia que, bueno, que circula por todas las redes sociales, como tú bien dijiste, ¿no? Así es. ¿Cómo, doctora, cómo empezó todo esto? ¿Dónde comenzaron a saltar los casos? También quiero decir que la doctora ejerce en España. Es venezolana, pero ejerce en España. Entonces, bueno, solo para recalcar eso, porque también hay unos casos en España. ¿Cómo comenzó todo esto? ¿Dónde están los casos? ¿Cuántos niños son? O los que se sabe. A lo mejor no tenemos los números exactos. Cuénteme un poco cómo empezó a explotar todo esto. Bueno, mira, todo esto es totalmente nuevo en cuanto a noticias, ¿no? Porque esto ya viene estudiándose de hace varios años, Ujú. pero ¿por qué suenan las alarmas? Yo creo que porque todas las sociedades científicas van reportando casos y ya cuando llama la atención que no es un caso en un país aislado, sino que ya son varios países, Ujú. Chile, Colombia, Estados Unidos, Alemania, España, pues aquí en España la Sociedad de Anestesiología y Reanimación saca un comunicado como informativo, porque quiero recalcar que el estudio como tal va a ser publicado, que todavía no está, pero al reunir todos estos casos, ellos también se pronuncian por los niños que han reportado este efecto de la anestesia. Y aquí es importante recalcar que el denominador común es que son niños venezolanos, pero no es que solamente es porque sean niños venezolanos, sino lo más importante es que su ascendencia, sus madres, son venezolanas. Porque esto no es algo que yo creo que aquí no se trata de señalizar ni culpar a nadie, porque cuando tú tienes un problema, una mutación genética, tú puedes nacer con eso y ni te puedes enterar y puedes pasar toda tu vida con esa mutación desapercibida. Pero siempre hay algo que hace que se desencadene o en este caso que haya alguna enfermedad o alguna complicación. Entonces, cuando todo esto empiezan a salir las noticias, se empiezan a correr, obviamente yo creo que las redes sociales son buenas y se usan para cosas positivas y que gracias a esto, como cuando me formé a mí me decían, tú no puedes tratar lo que no diagnosticas. Entonces, tú no puedes estudiar si algo no sale a la luz. Y gracias a estos casos, sean 15, 16, porque si tú lees vas a ver que cada quien pone diferentes cifras, pero bueno, aproximadamente, viendo lo que publicó la CEDAR, que es la Asociación Española de Anestesiología, más o menos son como 16 casos. ¿Qué pasa? Que aquí en España hay un bioquímico de la Universidad de Zaragoza que él es el que lleva la parte en Zaragoza. Hay un comité, que es el Comité de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras. Y este señor, este bioquímico, tiene ya estudiando varios años estos casos de los 16, de los que puedan estar reportados, 8 niños, pero lo hace en conjunto con una doctora venezolana, internista de la Universidad Central de Venezuela, la doctora Hernández, porque a raíz de todo esto estudiaron, ya va, ¿por qué niños sanos? Porque son niños sanos que se van a someter o se sometieron a una intervención quirúrgica electiva, que no fue nada de urgencia, empezaron a ver que presentaban las mismas complicaciones neurológicas, que son daños que se producen a nivel neurológico, daños quizás irreversibles. Lamentablemente también hay casos de reporte de niños fallecidos. Y esto hace, gracias a Dios, a estudiar, porque gracias a que la ciencia avanza y que tenemos más herramientas, donde qué pasa con estos niños. Y es cuando hace el estudio genético, porque él lleva enfermedades raras ya aquí con varios grupos en España, y
se ve esta mutación en un gen. Quiero aclarar que la mitocondria tiene 7 genes y uno de esos genes no es que es un gen exclusivo de las venezolanas, porque lo están malinterpretando. Estos genes los tenemos todos. Lo Ok, que pasa es que en ese gen hay una variante en una posición específica que se demuestra que cuando están expuestos a este tipo de anestésicos, sobre todo los inhalados, porque lo explica en su conferencia que hizo, altera la función de las células. Las células necesitan energía para funcionar. Es como un coche necesita combustible, gasolina. Entonces, si estas células no tienen esa energía, pues su función se ve alterada. Y en este caso es la función para la parte de la respuesta a este tipo de anestésico. ¿Y qué pasa? Que a nivel cerebral hay falla de unos ganglios basales, infarto, entonces se encargan de la parte motora. Se vieron niños que durante la anestesia no hubo problema durante la anestesia, el problema fue el despertar. claro. Que se dieron cuenta que los niños no despertaron y unos quedaron con unas fallas neurológicas severas. Entonces, claro, esto saltan las alarmas. Y no es porque sean venezolanas, no, sino que el denominador común es que son venezolanas. Y de hecho este caso es muy interesante, María, porque la Sociedad Venezolana de Anestesiología también, que sacó un comunicado ayer, y Sí, ya todo vamos. el estudio hablan de que de estos 8 casos llama la atención que 5 son del estado Carabobo. Entonces, ¿cuál es el caso cero? Nadie lo sabe porque esto nadie tiene la verdad absoluta. Lo que sí es que hay una realidad que son del estado Carabobo, inclusive creo que se van a empezar a hacer estudios genéticos en donde hay más casos, porque yo no te puedo decir, y esto que hay que aclararlo, no todos los niños, esto es algo muy raro, ni todos los venezolanos, ni todas las mujeres. ¿Por qué? Porque hay que ver por qué en verdad estas mujeres, porque esto se hereda solo de la madre, el ADN, la mitocondria, solo de la mamá. ¿Pero dónde? ¿Por qué? El por qué hay que esperar, estudiar, porque estos estudios van a salir, pero que hoy en día nadie puede dar una afirmación a la ligera y una negación. Lo que sí es cierto es que yo creo que esto es algo positivo en el sentido de que esto no siga ocurriendo a más niños, ni una familia lo pase mal, y menos el anestesista, porque es que lo debe pasar muy mal. Nadie quiere, quien se forma dentro del área de salud, perjudicar a nadie. Todos estamos en pro de la salud de los pacientes. Claro, y esto tiene además a mucha gente, pues se están creando como dos vertientes de pensamiento, ¿no? Por un lado, y yo entrevistaba, como comentaba antes, al presidente de la Academia Nacional de Medicina en Venezuela, Uh quien -huh. decía que esto es sumamente raro y un poco desestimaba, ¿no? Estos reportes, porque si bien no hay estudios todavía de Estados Unidos, que entiendo que hay como informes y reportes, pero todavía no se ha hecho el estudio Esto completo. se ha pasado entre sociedades y entre médicos, pero todavía oficialmente no está ese estudio y ese reporte. Completado, digamos, pero Eh, lo cierto es que todo empieza por reportes y por informes, todo empieza, como decía usted, no sabemos cuál es el caso cero, pero igual hay que tener cuidado, más nadie quiere ser el caso 16 o el 17, digamos. La sí, sí. información es poder en ese sentido y todo lo que podamos hacer o conocer sobre esto es positivo en vez de decir, no, esto es contra los venezolanos, un tema de xenofobia. No, Por supuesto pero es que que no. mira, para nada. Yo creo que esto más bien no hay que temer al decir, si tú estás en otro país, yo se los pido a las madres, mira, yo soy madre venezolana, o sea, ustedes tienen que manifestar su angustia porque el miedo es libre y yo creo que lo más importante es tener seguridad a la hora de que si tu hijo se tiene que someter a una intervención quirúrgica, por favor no vayan con eso en la cabeza porque yo lo dije en la publicación que hice, los anestésicos son muy seguros hoy en día. De hecho, hay un anestesista aquí en España, el doctor David Callejo, que él decía, es más factible que te pase algo montándote un coche o te montas todos los días a que te pase algo con una anestesia, porque de verdad, si eres un profesional que está formado en un centro que está bien equipado, que tú estás en buenas manos, existe una consulta de preanestesia donde el anestesista se entrevista con los padres, conoce al paciente, revisa pruebas analíticas, antecedentes familiares, porque obviamente es importante saber si la mamá alguna vez ha recibido anestesia, si tardó mucho en despertarse, o sea, ya se toman como más medidas, en un protocolo más riguroso que a la hora de la verdad es en beneficio de los niños. No es para decir,
ay, como eres venezolano, yo no te voy a dar anestesia. Eso es una gran mentira, porque yo creo que nadie se va a negar a dar anestesia porque seas o no de una nacionalidad. Eso se trata de salud. Estés donde estés, yo pienso que hay otras enfermedades que la gente no le importa decir, mira, yo tengo un antecedente de un cáncer, de esto, que sí puede Claro, ser, ¿no? O sea, en el tema de salud no hay que esconder información, porque o claro. sea, hay que Y, buscar ayuda. y hay razas que sí tienen no sé si nacionalidades, pero hay razas que sí tienen predisposición a algo y eso más bien es positivo en un historial médico, supongo, Sí, para claro. ustedes los médicos conocer, mira, cuál es el origen. Yo, por ejemplo, sé que la gente de piel más blanca es más propensa a este tipo de cáncer de piel, De más que acuerdo. una persona de tez morena, ¿no? Entonces, yo creo que es positivo, digamos. Aquí lo que se trata es de ayudar a la gente y que a la hora de ir a una anestesia, a que su hijo vaya a ser anestesiado, pues pueda pedir la información que necesite, etcétera. A mí hay cosas que me llaman la atención y quisiera preguntarle. Está confirmado eso en el comunicado de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, que exacto, lo leía también con mucha curiosidad, que los casos aparentemente tenían en común que eran de madres del estado Carabobo. Sí, señor. ¿Qué puede ser? O sea, una mutación puede surgir por algo en el ambiente o algo en el agua, en la comida. Eso puede pasar. Obviamente usted no sabe la Bueno, respuesta de qué yo, fue, pero podría pasar una mutación por algo en el ambiente. Yo, como digo, o sea, yo soy pediatra, anestesista, Exacto. anestesista soy, pero sí es verdad que cuando uno sabe, una mutación es cuando se altera una secuencia en tu ADN, ¿verdad? Y hay mutaciones que son las mutaciones germinales porque vienen heredadas, son las que vienen del espermatozoide y del óvulo, y son las que heredan los niños de sus padres. Pero también hay las mutaciones somáticas, son las que tú puedes adquirir a lo largo de tu vida por radiaciones, medicamentos, pero estas no son heredables. Entonces, aquí es importante resaltar que a nivel del ADN de la mitocondria, esto se hereda solo de la mamá. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la mamá ya tenía esa mutación. O sea, la mamá tiene eso en sus óvulos, por decírtelo. Entonces, ella se la transmite. Ahora, ¿por qué la mamá hizo esa mutación? Es lo que hay que estudiar, porque si ella lo heredó de su mamá, porque también se van a estudiar a las abuelas, porque obviamente, y algo importante que yo también me pregunto, porque yo digo que uno no lo sabe todo, pero en Venezuela hay mucha mezcla. O sea, en Venezuela somos de muchas nacionalidades, hay mezclas, porque Sí. me preguntan mucho, y si yo nací en Venezuela, pero mi mamá es alemana, es Ujú. verdad, porque si mamá y papá son alemanes, la parte genética de los genes vienen europeas, o sea que no, en nacer en Venezuela es verdad, tú eres venezolana, pero también influyen los genes. Entonces, este estudio que hasta haciendo este doctor no está publicado, pero él sí dice claramente que la mayoría eran casi todos varones. Tampoco vamos a decir que todos tienen que ser varones para tener esta mutación, pero que hay casos de niñas y sobre todo la edad, que me preguntan mucho. El estudio lo que él dice que son menores de 16 años, Mm. pero también hay un reporte en una niña de 20 años, que los adultos no ha tenido ninguno. Y cuando él hace el estudio, que también lo hace hincapié, es que él vio con la anestesia que es inhalada, el sevoflurano. Sí. Pero en el laboratorio, él está haciendo estudios con esa misma mutación, porque él dice que él sabe que hay otros anestésicos inhalados que también pueden tener efectos sobre esta mutación. Entonces, lo que sí vio es que cuando son endovenosos no hubo ninguna reacción a nivel del laboratorio. Y es importante resaltar que en estos casos, como dicen que he leído mucho, porque en Chile hay estos niños también, uno de los niños, o no sé cuántos, porque no, él no da cifras, fueron operados en Venezuela. Entonces, por eso digo que no hay que ser tan negados de que no, en Venezuela no ha pasado. Sí ha pasado, lo Claro. que ellos mismos dicen que no saben si hay un subregistro. Claro, en una población tan grande, tú tienes a lo mejor un niño, tú eso lo puedes decir, bueno, Puede mira, que te pasó otra cosa y exactamente. recordemos que en Venezuela además no hay cifras y datos del Ministerio de Salud desde hace prácticamente 10 años. Y esto es algo 10 años uh-huh. y de ahí para atrás puede haber subregistro de muchas cosas, porque Y el sabemos primer que las caso cosas en fue en el Venezuela. 2003, de los estudios que él está haciendo, y el último caso de los niños en el 2025. O sea, fíjate todo el tiempo que ha pasado. No. Obviamente,
esto va a salir ahora a la luz, ¿por qué? Por los casos que se han dado en otros países, porque yo creo que esto salta no porque esto fue en Venezuela, sino que en Claro. otros países a lo mejor, menos mal que se pueden hacer estos estudios genéticos, este doctor se puso y empezó a estudiar estos 8 casos y bueno, mira lo que se encuentra, o sea, y que no es algo frecuente, eso quiero repetirlo porque me Que es empiezan a extremadamente raro. entonces yo creo que esto es algo que hay que, es más que preocuparse, pero también ocuparse. Y aquí no es buscar culpables. O sea, yo creo que aquí hay que brindarle tranquilidad a todas esas familias venezolanas porque por el éxodo que ha habido, vamos a conseguir venezolanos en todas partes del mundo. Así es. Una de las cosas que dice este comunicado de la Sociedad Venezolana de Anestesiología dice, como puntos claves, es un fenómeno muy raro, que es un poco lo que usted mencionaba, y dicen que el sevoflurano ha sido usado con éxito en más de 1.200 millones de personas en el mundo. Es una anestesia como Muy la general súper común. uh-huh. Origen localizado, que la mayoría de estos casos están reportados y han trazado su linaje materno directo al estado Carabobo. Y la prevención activa, la herramienta más poderosa ahora es la comunicación, un poco lo que hablábamos. Yo tengo una pregunta, doctora. ¿Cómo tranquilizar a los padres, a las madres que tienen que operar a sus hijos? O lo que yo decía, quizás te puedes preparar, pero hay operaciones que son de emergencia, por Sí. accidentes, por cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Hacerle un examen genético al niño para saber si tiene esa mutación? O cuando se vaya a someter a una operación, decirle, mira, prefiero que no le pongas la inhalada, porque, ¿qué recomienda usted como pediatra a los padres que están ahora asustados? Yo recomiendo que primero, si van a intervenir a sus niños y esto es un problema de salud que necesita la operación, no se frenen por esto. ¿Por qué? Mm. Porque ya las sociedades de anestesiología lo piden. O sea, es importante en esa consulta de preanestesia, van a preguntar obviamente los datos, antecedentes personales del niño, a lo mejor el niño, como me han escrito, ya se ha operado, si no pasó nada, pero esto permite que ellos usen otro tipo de anestésico, porque el sevoflurano no es la única anestesia que existe ni con lo único que se puede dormir a un niño. Ujú. Entonces, ¿por qué es importante? Porque ya con los protocolos que tienen en diferentes países usarán otro tipo de medicación que no sea el sevoflurano inhalado. Hay anestesias que son todas endovenosas y este estudio por lo menos demuestra que los anestésicos endovenosos no hubo ninguna reacción. Entonces, esto permite un margen para el anestesista ver los antecedentes familiares son importantísimos, porque si la mamá se ha operado, no ha pasado nada, no hay muertes por anestesia en la familia, aunque esto obviamente se hereda de la mamá, creo que la pregunta va a ser más directa mamá-abuela, porque Sí. esta alteración es a nivel del ADN de la mitocondria, pues bueno, yo creo que hay que confiar y no pensar que todos van a tener esto. Esto es algo muy raro. Yo llamo a la calma, a confiar en los profesionales de la salud. Nadie va a negar una anestesia ni nadie va a querer nada malo para sus hijos. Yo creo que las redes sociales se usa mucho vocabulario violento, agresivo, ofensivo. Yo doy mi humilde opinión porque yo trabajo en pro de la salud de los niños y lo que les digo es que la calma y la confianza en su médico. Lo más importante es que tú tengas y tengas como esa buena comunicación y sientas que te escucharon, que te entendieron y que tú le dices, mira, yo quiero saber con qué anestésico vas a dormir a mi niño, por ejemplo, y tú a lo mejor vas más tranquilo porque que es algo que ahorita va a estar muy, muy, como decir, de moda en el sentido de que las mamás no van a querer saber con qué, y es normal, porque, o sea, toda madre y padre tienen derecho a saber, mira, esto le vamos a hacer esto, o sea, yo creo que todo procedimiento hay que explicarlo, porque la anestesia no es nada más cuando está dormido, hay una preanestesia en el momento en que te duerme y en el momento en que te despiertan, o sea, tiene como varias fases la anestesia. Claro. Y ahora, eso que decía, preguntar, por ejemplo, yo le pregunto a mi mamá si le han puesto alguna vez esa anestesia y si ella no ha tenido ningún efecto adverso o ningún problema, debería estar bien. Pero a mí lo que me preocupa, y hablo desde la total ignorancia del tema de la mutación, porque no lo entiendo perfectamente, es que esto pareciera ser algo como nuevo, de la generación más bien de nuestros hijos. Entonces puede que ella no haya tenido ningún problema, pero ahora mis hijos sí lo tengan. Pero ¿Eso debería ser así? es que la línea, si la abuela no le pasó nada, ponte. Y la mamá sí, porque la mamá es quien se la pasó a ese niño. Ujú. Es lo que yo te digo. O sea, todavía no sabemos por qué estas mujeres
hicieron esa variante genética, o sea, esa variante a nivel de esa posición específica que el doctor lo dice, 11.323, que bueno, que eso es otro mundo, pero que ya está localizado, dónde está la mutación, que eso también es importante. Y se dan cuenta que esa mutación es la que reacciona con este tipo de anestésico. Y fíjate que él quiere ir más allá en el estudio y ver si consigue algo que se pueda administrar para frenar el efecto de la anestesia en ese gen. O sea, él dice, en eso vamos retrasados. Para mí es un Wow, avance saber por lo menos que los inhalados son, y que él está seguro que a lo mejor hay otros inhalados, pero que inclusive lo dicen, queremos publicar ya esto para que se activen más protocolos a nivel de la anestesia, porque claro, él tiene los datos, tiene sus estudios, tiene las conclusiones, que a lo mejor el grupo no es tan grande, pero yo siempre digo que por algo se empieza, ¿no? Y claro. que no sientan que están experimentando con sus niños, porque esa es otra cosa que he visto mucho, o sea, no somos ratones de laboratorio, somos seres humanos, y creo que el respeto del profesional hacia la familia es importante, y creo que aquí, y lo recalca, aquí no fue que la anestesia estaba mala, ni hubo mala praxis, como a veces también quieren decir que revisen los protocolos. Sí, Yo creo que aquí hay profesionales muy bien formados, como en Venezuela, porque yo soy venezolana, y yo me siento orgullosa de decirlo, porque inclusive tengo colegas anestesistas venezolanos en España con los cuales hemos estado hablando, y me dice, esto es algo nuevo, esto es algo rarísimo, pero Marlis, ¿cuántas cosas uno no ve con la anestesia que a lo mejor son raras? O a lo mejor yo he dormido muchos niños en Venezuela y nunca vi esto, pero claro, es que la población es muy grande y estos casos no son muchos. Por eso digo que no se angustien, porque esto no es algo frecuente que va a pasar en todos los niños. claro. Sí, increíble. Yo les voy a dejar aquí abajo en el link, en la explicación, justamente el artículo de este estudio al que está haciendo referencia la doctora, del doctor Eduardo Ruiz y la doctora Yaremi Hernández, que tienen años investigando esto y fueron quienes los primeros que comenzaron a hablar de esto y, por supuesto, saltan las alarmas porque encuentran además que en varios países ha ocurrido. Entonces es aún más preocupante de lo que me imagino que ellos pensaban, ¿no? Claro, y yo creo que esto demuestra que a lo mejor en Venezuela hay un subregistro de casos que yo no lo sé, porque yo me acuerdo, yo joven, yo no ni siquiera estaba estudiando medicina, que tú escuchabas, este no se despertó con la anestesia, este se le pasó la mano, y yo digo, ¿cuántas, o niños que a lo mejor quedó después así de operarse, que inclusive, fíjate que la Sociedad Venezolana de Anestesiología lo pone, que van a revisar casos de niños en Carabobo que han ingresado a operarse sanos y que ahora tengan alguna secuela neurológica, porque es que Exacto, nadie, que los hay, que posiblemente los hay. Lo que pasa ¿eh? es que nunca hicieron quizás la asociación. Y hace muchos años las pruebas genéticas tampoco existían, o sea que yo pienso Exacto. que hay que ir con la evolución, porque eso, el ser humano evoluciona, y eso también es importante que sepan. La programa mutación no siempre traduce enfermedad. Nosotros podemos mutar para evitar una enfermedad, podemos mutar para simplemente que no pase nada, o podemos mutar, tener una mutación y desarrollar una enfermedad. O sea que no, la palabra mutación no No, siempre traduce enfermedad. no es peyorativa siempre, no es negativa. Exactamente. De hecho, hablan de variación, variabilidad genética, y prefieren usar el término mutación cuando ya se desarrolla una patología o una enfermedad. Claro. Wow, qué interesante, doctora. No sé si quiere agregar algo más. La verdad es que me parece súper interesante y muy importante también para tranquilizar a la gente, ¿no? Yo Porque solo puedo decir que llamar a la calma a todas las familias venezolanas, que como siempre digo, lo que no se diagnostica no se trata, y que gracias a la tecnología, a los avances, a la evidencia científica, porque todo es en base a evidencia científica, se pueden llegar a grandes logros, y sobre todo para la prevención, porque no queremos que esto siga ocurriendo. No se sientan mal a esas madres, por favor. Yo les digo que esto no tiene nada que ver con la nacionalidad, de que si eres o no eres venezolano, que si, aquí se va más allá. Aquí se claro, trata de un tema de salud, de prevenir y de actuar en conjunto, en equipo, como digo yo, y de hacer una vigilancia de la farmacológica en Venezuela, sobre todo porque ahora es que van a empezar a estudiarse casos, quizás a ver, a buscar esos casos o llegar al caso cero, pero que esto no es una cacería de brujas, esto simplemente es ciencia,
Sí. Y el fin es ese, llegar y poder dar tranquilidad y que las anestesias, si ya se sabe que tienen este riesgo, pues bueno, brindar otro tipo de anestesia que no tengan la menor duda de que siempre van a querer lo mejor para sus hijos los anestesiólogos. Así es. ¿Cuánto podría tardar, digamos, que otras sociedades, quizás de otros países, o este mismo estudio en ser algo más concreto, más representativo? ¿Cuánto podría tardar eso? Estamos hablando de años, Puede meses. ser años. Es que la genética es un mundo y yo creo que para tener una población a lo mejor más significativa o estudiar, porque este doctor con este estudio hizo cribado en más de 251.000 casos a nivel mundial y de esta mutación no se reportó ninguna. Y creo que dentro de Venezuela 471 que tampoco se reportó ninguno. O sea, hizo como que estudios aleatorios y ninguno dio con esta mutación. Entonces, fíjate lo raro que es, que hay que ver. Puede ser que esto quede aquí y no haya más mutaciones o más casos. Puede ser, pero yo digo que eso lo dice tiempo al tiempo. Y Claro. que a veces queremos la inmediatez. Quiero saber ya cómo me escriben porque yo pienso que esto no es una cosa de hoy para mañana. Esto es una cosa de hacerle seguimiento y en unos años verás, mira, sí, ah, no, aquí se descubrió esto, porque bueno, todo va evolucionando. Pero lo que tenemos hoy en día es lo que tú puedes leer, lo que yo te puedo decir, pero que yo creo que todos vamos a estar así en la expectativa esperando la publicación del estudio del doctor Ruiz, del Claro que bioquímico sí. Lo Ruiz. vamos a seguir. Doctora Marlis García Márquez, pediatra, neumonóloga y ejerce en España. ¿En qué hospital? Estoy en Sevilla, trabajo en la Junta de Andalucía en un centro de salud Ah, qué bien. Ya pediatra. saben, los Estoy en la venezolanos que estén por allá. Estoy en la parte pública y también paso consulta en las tardes, algunas tardes en la privada. Así Qué bueno, que, En que Sevilla, España, en Andalucía. sí. Así que estoy a Muchísimas, la orden. En verdad, lo que me quieran escribir, yo trato de contestarles, mandan muchos mensajes por privado y creo que, bueno, es mi aporte, mi granito de arena para todas las venezolanas, estas madres preocupadas, pues estoy a la orden de responder todas sus dudas. qué bueno, claro que sí, seguimos en contacto. Sus redes, su Y Instagram, en diga, mi Instagram es marlis.pediatra y Marlis. en TikTok soy Marlis la pediatra. Buenísimo, lo vamos a poner acá abajo también para que la gente lo siga. Un Sí, millón de gracias, doctora. Muy interesante todo lo que nos dijo y su explicación. Gracias, pues, un abrazo. gracias por este espacio. Un saludo y bueno, saludos a todos. Chao. Adiós.